Soy Aldo Astetecuadra, un escritor de terror que ha perdido la inspiración, pero me encuentro en su búsqueda. Para eso me amparo en mis buenos amigos escritores, que son parte activa de las letras del terror. Decir que mi camino de regreso a la literatura del horror no ha sido fácil parece un cliché, pero cuando emprendí este viaje no me imaginé que iba a ser seducido y mordido por una vampira, que me sepultarían prematuramente o que iba a ser embrujado por una de las legendarias brujas de Salem. El escritor de terror debe enfrentarse a sus miedos y en esta búsqueda el destino me ha puesto pruebas complejas y de seguro continuará haciéndolo. Esto lo digo convencido, pues hace unos días llegó la inesperada propuesta de un millonario que al enterarse de mis tétricas experiencias con la oscuridad me contrató para descubrir las razones por las que una de sus tantas propiedades estaba saturada de actividad paranormal. La oferta me sedujo, es la oportunidad con la que todo escritor de terror sueña. Además, el cuantioso honorario viene a solucionar otros problemas de índole más terrenal. Pero para asegurarme de que el terreno que piso no me llevará a la perdición, volveré a pedir consejo a mis colegas del terror. Y de hecho, comenzaré con uno que escribió una novela de terror situada en una casa embrujada, el destacado escritor chileno Francisco Ortega. Hola Francisco, gracias por haber venido aquí a esta casa a la que me han invitado a develar un misterio. Aquí se está produciendo una serie de hechos raros, tal vez cercanos al poltergeist, y tengo que tratar de dilucidar esto, pero también me gustaría verlo desde la literatura. ¿Hay algo que se vincule a las casas embrujadas que pueda tener relación con esta misma casa embrujada? Bueno, te invitaron a una versión santiaguina, la Casa Velasco, ¿no? Que es la casa infernal de Richard Matheson. Que es muy parecido a lo que te está pasando. Porque si te acuerdas bien de qué se trata esta novela, hay un millonario que está obsesionado con saber qué vida hay, si hay vida después de la muerte. Y básicamente contrata a 4 personas para que vayan a esta casa, una casa muy maligna, una casa viviente. Me encanta cómo Matheson le da forma a la casa. El libro es una trampa, porque a ver, está este millonario que invita a estos 4 personajes a tratar de hacer una investigación científica sobre la casa, sobre una casa embrujada. Pero en rigor, ¿qué sabemos de las casas embrujadas? Como lo que te pasa en esta casa, que aquí nos penan de noche. Es una historia, es un cuento. No es un fenómeno que deba ser investigado como los cazafantasmas. La casa está viva, que también lo dice en la mansión de Haunted Hill. ¿Cómo se llama la autora? De Shirley Jackson. Que de alguna manera este libro es como una secuela no oficial de Haunted Hill. Y claro, esa idea de que da lo mismo por qué está tomada, por qué está embrujada. Como dices tú, o tiene fantasmas, o está construida sobre un cementerio indígena, o está construida sobre un lugar intrínsecamente maligno, como bien apunta Stephen King en Salem Slot sobre la casa que después habitada por los vampiros. No, a ver, la casa embrujada, por lo menos en literatura, es una evolución del castillo gótico, ¿no? Del castillo que también siempre estuvo embrujado. Siempre estuvo embrujado y siempre sonidos de cadena. Claro, sonidos de cadena, es decir, de un peso que la cadena te simboliza el pasado. Por eso acá en Chile y en general en Latinoamérica hablamos de almas en pena, porque llevan la pena, están encarceladas a un lugar. Entonces, el castillo gótico, que era el espacio arquitectónico de la literatura gótica e incluso romántica, está siempre en un lugar apartado, rodeado de montañas, detrás de bosques, vigilando, ¿no? Y es un escenario absolutamente europeo. ¿Qué pasa? Que termina el siglo XIX y comienza a aparecer la figura de la casa embrujada, que comienza a aparecer en Estados Unidos. Es como la casa embrujada es la respuesta americana o estadounidense al castillo europeo. Digamos que es un fenómeno completamente anglosajón este tipo de literatura.
los ingleses tienen también la tradición de las mansiones embrujadas, pero son castillos, no son casas, no son casonas, como si son estas casas que vemos en la literatura norteamericana, no sé, la casa Usher de Edgar Allan Poe. Siempre es bueno hablar con escritores como Francisco. Me ha recomendado revisitar varias obras literarias relacionadas con las casas embrujadas. Y al mencionar una de las cúspides del relato de terror como La casa Usher del maestro Edgar Allan Poe, me lleva a pensar en las probabilidades de sufrir una experiencia similar. También me permite entender cómo la literatura presenta diversas miradas sobre las casas embrujadas, abriéndose una encrucijada de posibilidades. Los invito a escuchar este imperdible relato de la propia voz de su creador. Durante todo un día de otoño, crucé solo a caballo a una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse las sombras de la noche, encontré reflejada en un oscuro estanque la melancólica casa Usher. En esa mansión proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis alegres compañeros de la adolescencia. En una carta me habló de una enfermedad, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme con el propósito de lograr algún alivio a su mal. Luego de llamar a su puerta, Roderick Usher me recibió con calurosa vivacidad y una cordialidad excesiva. Nos sentamos y me habló de su deseo de verme. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir. Además, su malestar se amplificaba ante la cruel y prolongada enfermedad de su hermana querida. Mientras hablaba, Lady Madeline Usher pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y, sin notar mi presencia, desapareció. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada a sus pasos que se alejaban. La enfermedad de Lady Madeline había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Un agotamiento gradual y frecuentes accesos de carácter cataléptico eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces, había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama. Pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió y supe a la brevedad que mi visión de su persona sería la última, por lo menos en vida. Días después, tras informarme bruscamente que Lady Madeline había dejado de existir, Usher declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días en una de las numerosas criptas del edificio. Él había llegado a esta decisión considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta. A pedido de Usher, los dos solos llevamos el cuerpo de la difunta a su lugar de descanso. La puerta de hierro macizo que separaba la casa de estas mazmorras producía un chirrido agudo, insólito, que daba paso a una cripta pequeña, a gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo que atrajo mi atención. Eran mellizos. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos y aseguramos la puerta de hierro. Emprendimos camino hacia el aposento de la parte superior de la casa. La noche del 7º u 8º día, después de que Lady Madeline fuera depositada en la mazmorra, yo intentaba infructuosamente conciliar el sueño.
Un ligero paso en la escalera atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después, llamaba con un toque suave mi puerta y entraba con una lámpara. «¿No lo has oído?», dijo bruscamente, y se sentó mirando hacia la puerta, mientras llegaba a mis oídos algo que podía ser el eco de la rotura de madera seca. Un momento después, capté un sonido que me provocó un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado un grito aparentemente lejano. Oprimido por 1000 sensaciones contradictorias, conservé suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero, que miraba hacia la puerta de la habitación. Pude percibir sus labios temblorosos, como si murmuraran algo inaudible. De pronto, percibí un chirrido claro, profundo, metálico y resonante. Me precipité al sillón donde estaba sentado Usher. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sonrisa malsana tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado. «¿No lo oyes?» «Sí, yo lo oigo, lo he oído. Mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. Ahora digo que oí sus primeros movimientos débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos días y no me atreví a hablar. Y ahora esta noche, el ruido del ataúd al rajarse y el chirriar de los férreos goznes de la prisión. ¿A dónde oirá? Los he oído sus pasos en la escalera. ¡Insensato! Te digo que oí del otro lado de la puerta sus pasos, como si la sobrehumana energía de su voz tuviera una fuerza de sortilegio. La puerta que Usher señalaba se abrió lentamente. Allí, del otro lado, estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeleine Usher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro sobre el cuerpo de su hermano y con una violenta agonía final que lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los horrores que había anticipado. De aquel aposento, de aquella mansión, huí aterrado. De pronto, surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía salir. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de una fisura dibujada en zigzag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la figura se ensanchó rápidamente. Todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros. Un largo y tumultuoso clamor, como la voz de 1000 torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Usher. Siguiendo las huellas de escritores amigos que continuarán nutriéndome de lecturas vinculadas a las casas embrujadas, llegué hasta una fábrica abandonada en la ciudad de La Serena para conversar con el oscuro fraterno Dracon Saxis. Bueno, una de las obras que tiene, digamos, como la más famosa es El horror de Amityville. Esta novela, que luego se hace película, hasta a principios de los 90 fue la película independiente más taquillera. Esta novela es un poco un negocio, por decirlo así. Y esta es la historia real.
Una familia compra una casa que estaba muy barata y antes de que se la vendan, el vendedor, muy buena gente, le dice, mira, lo que pasa es que aquí está tan barata porque ocurrió un homicidio. El hijo mayor de la familia asesinó con una escopeta a toda su familia. Los dejó boca abajo, luego dijo que unas voces lo habían obligado a matarlo. Entonces por eso estaba tan barata. Esta familia la compra y luego pasan casi un mes y se supone que le ocurrieron una serie de hechos paranormales y se van de la casa y llegan con esta historia donde un escritor, y este escritor les noveliza la historia y le pega el palo al gato. ¿Qué tanto de paranormal en realidad hubo? Una de estas investigadores paranormales de los Warren que se hicieron mucho más famosos gracias a las películas de James Wan. En la vida real estuvo investigando ahí, no tuvo nada concluyente, como en realidad son todas las investigaciones paranormales. Pero la novelización propiamente tal es bien, lo encontré bien buena, porque no es tan descriptiva, no es una narración con tanta belleza literaria, pero narra los hechos y lo ordena y se toma ciertas licencias, como que, si no me equivoco, la hija más pequeña ve como la aparición de una niñita que es como un chancho de ojos rojos, a pesar de que suena ridículo, es como de los mejores pasajes que tiene el libro. Después de escuchar las primeras recomendaciones de Fraterno, ahora es mi turno de recomendarles a ustedes algunas exquisitas lecturas. Vamos a hablar de uno de los relatos de casas embrujadas, en este caso de un hotel, de mayor prestigio en la literatura universal. La habitación número 13, del escritor inglés M.R. James, fue publicada en 1904 en su libro Historias de fantasmas de un anticuario. El relato transcurre en un hotel embrujado de Dinamarca, donde las habitaciones parecen tener vida, como si respiraran, se mueven, ampliándose las noches y volviendo a la normalidad durante el día. Aunque el protagonista percibirá esto paulatinamente en la medida que el cuento comienza a ser cada vez más extraño. Entre todas las habitaciones, la más singular es la habitación número 13, que todos en el hotel han visto y oído, ya que desde allí emergen sonidos inexplicables y se recortan sombras en la calle. Sin embargo, el dueño del hotel jura que no existe, pues aquel número es de mala suerte. Para poder desentrañar el misterio, los pasajeros de la habitación 12 y 14 se asocian para descubrir el misterio de la habitación número 13. Continuamos con un cuento relatado con maestría que nos llevará a reflexionar ante el horror de la simpleza, sobre todo de no responder a tiempo. Al otro lado de la pared es un relato de terror del escritor norteamericano Ambrose Bierce, publicado en 1907 en la revista Cosmopolitan. Al otro lado de la pared relata la visita del protagonista a casa de un amigo. Mientras cenan, oyen un golpe en la pared. Sin embargo, del otro lado ya no hay nada. En algún tiempo lo hubo, y esa es la historia que aquí se relata. En otro tiempo, compartió la pared con una joven, con la que se comunicaba a través de pequeños golpes, hasta que un día ella dejó de responder. Pasado un tiempo, escuchó un nuevo mensaje, pero este lo ignoró por despecho. A la mañana siguiente, se supo que la mujer había estado en cama, muy enferma, y que en su última noche con vida intentó comunicarse con él golpeando la pared. Esta premisa sencilla nos deja helada la sangre, esperando que jamás tengamos que pasar por algo similar. El relato del que hablaremos a continuación fue considerado por el maestro de Providence como uno de los mejores relatos publicados en The Weird Tales. Me refiero a El piso de arriba. Este es un relato de terror del escritor M. Humphrey, publicado en la edición de mayo de 1923 en la revista Weird Tales. El piso de arriba, único cuento publicado que se conoce de M. Humphreys, nos cuenta la historia de un hombre que recibe una invitación de un amigo al que se lo daba por muerto desde hacía 10 años. Sin embargo, este ahora lo invitaba a compartir una temporada con él en su casa, una mansión oscura e inquietante. El narrador se sorprenderá por el estado de decrepitud de su amigo,
quien además padece algún grado de trastorno mental. A medida que van pasando los días y los sucesos extraños, entre ellos ruidos que provienen del piso de arriba, descubriremos que la única forma de subir es mediante una escalera oculta en el cuarto de huéspedes. El piso de arriba es un relato sutil, perfecto y con un final preciso que no dejará indiferente a quien se atreva a leerlo. Seguimos con Letras del Terror. Cuéntanos un poco acerca del horror de Dunwich, de qué casa embrujada hay específicamente. Cuando hablábamos de Lovecraft decíamos que Lovecraft le da una explicación al fantasma o a la posesión. En el horror de Dunwich tenemos una casa rural, no una mansión, una casona rural, en el espacio geográfico donde ocurren todos los cuentos de la historia de Lovecraft, ¿no? Que es Nueva Inglaterra, que es esta especie de América gótica al norte de Nueva York, que además está muy marcada por historias de brujos y curiosamente está muy cerca de Maine, ¿no? Que es donde ocurren las historias de King y también de Boston, que es donde ocurren las historias de Poe. Es como el escenario de la América gótica. Entonces tenemos esta casa en la cual debajo de la casa hay un secreto. Está enterrado algo que los habitantes del lugar sostienen que que tienen que ver con relaciones ambiguas y sexuales, frutos de relaciones incestuosas. Entonces se entierran estos niños, estos monstruos, estos deformes que nacen. Pero finalmente uno empieza a leer el cuento y el relato y va evolucionando, ¿no? Empiezas como una historia de brujo, de casa embrujada, luego se convierte en una historia de maldición y incesto, y finalmente se descubre que el horror de Dunwich, lo que está debajo de la casa, es otra cosa, una cosa preternatural que viene de origen extraterrestre, lleno de tentáculos, es un monstruo de otras esferas. Y es quizás uno de los mejores relatos de Lovecraft en lo que respecta a lo que hablábamos, ¿no? Que es darle una explicación científica o racional, claro, dentro al fenómeno, al tema de la casa embrujada. Por eso Lovecraft, a mí me gusta más verlo más como un autor de ciencia ficción / horror que un autor de horror. En el fondo lo que hace Lovecraft es vincula el fenómeno sobrenatural, el fantasma, la aparición, con una mitología cósmica, ¿no? Lovecraft, de alguna manera, claro, Lovecraft es ciencia ficción / horror, porque si tú analizas las historias de Lovecraft, digamos las clásicas, es buscarle una explicación al terror. Y la explicación viene del espacio, todo baja, ¿no? Hay como una cosa de estos fenómenos, las brujas, los vampiros, los criptoseres, los fantasmas, los demonios, todos tienen un origen extraterrestre. Y en ese sentido, Lovecraft es muy, muy adelantado para su época. Y en este caso de Lovecraft y otras literaturas también tiene que ver con esta especie de pacto con un ser, puede ser el diablo, puede ser un ser cósmico, esta especie de culto también a un ser que se traspasa a través de una maldición y que esa maldición sigue a los personajes, pero también queda en la casa, ¿no? Sí, mira, yo eso lo tomé un poco en Salisbury, que es mi novela de casa embrujada, ¿no? Publicada originalmente como El horror de Berkhoff en Editorial Forja, en un claro homenaje al horror de Dunwich. O sea, en el fondo, en la edición definitiva, que es la de Planeta, que viene una frase del horror de Dunwich al final, yeah, pero en la original viene al principio, que había o sea, yo quería que Horror de Berkhoff, Horror de Dunwich fuera como una misma... ¿Asumiste la paternidad? No, la asumí absolutamente. Es una novela que toma el nombre de ahí, tiene ingredientes de José Donoso, que deberíamos hablar también de José Donoso un poco más adelante, y sobre todo las de Silent Slot e It, que quizás la casa de Silent Slot es más emblemática de Casa Embrujada dentro del King verso, pero la casa embrujada de It
que son bien parecidas, de hecho. Yo creo que King se copió a sí mismo. Estas casas embrujadas de King y tal vez también la de Salisbury tienen este elemento que lo vinculan con la infancia, ¿no? Sí, pues sí. Con la experiencia infantil de entrar a una casa que está poseída o en la que la comunidad dice que han sucedido cosas. Esta imaginación también infantil que tal vez también le otorga esta energía necesaria a la casa para transformarse en una casa embrujada. Sí, de hecho, de eso se trata Salisbury, que para los que no han leído el libro, es básicamente la historia de un actor que fue muy famoso, un actor de ficción, que tuvo sus 30 minutos, sus 15 minutos de fama, ahora está como, ha tomado malas decisiones, por lo tanto ha perdido el éxito y recibe una llamada telefónica que murió uno de sus mejores amigos de infancia y él vuelve a su pueblo de infancia, que es Estación Salisbury, un pueblo ferroviario del sur, a enterrar al mejor amigo. Y él se encuentra con sus otros amigos de infancia y comienzan a recordar lo que hacían en la adolescencia. Ellos querían entrar en una casa embrujada que estaba en el pueblo, que era la casa Berkov, que es una casa de esquina. Solo uno de los 3 amigos protagonistas entró y es el amigo que muere. Ya. Entonces los otros 2 amigos hacen una apuesta, 15 años después, ya, o sea, completemos la promesa que hicimos a los 13 años. Y ellos entran a la casa. Entonces, y todo este acto está matizado por la presencia de esa casa en el pueblo y cómo los fantasmas sobrenaturales se mezclan con los fantasmas morales de los personajes en un pueblo que aparentemente se quedó anclado en la década de los 80. Es una novela de terror, pero también una novela no es de crecimiento, pero es como de ir hacia atrás. Que tiene todo ese elemento de reencontrarse. De reencontrarse, sí, exactamente. De reencontrarse. Yo recuerdo que cerca de mi casa en Victoria, en el sur, había una casa que tenía una historia bien particular, que era una casa moderna. No era una típica casa, mansión embrujada, ¿no? Era como que tenía unas formas bien especiales. Estaba detrás del hospital y estaba pintada de rojo. Y esa casa nunca se habitó, nunca se terminó, pero tenía varias cosas particulares esa casa. Por afuera, ¿Ya? la enredadera era de espino, y no era un espino cualquiera. El dueño de la casa trajo espinos de Tierra Santa, de Israel, y es el espino con el que hicieron la corona de espinas, valga la redundancia, de Jesús. Entonces se contaban esas historias de esa casa. Una casa en que nadie entraba. Entonces a mí y que de hecho hoy día ya está terminada y es ¿cómo decirlo? Un hogar para estudiantes universitarios. Y los cabros que pagan ahí pensión dicen que escuchan cosas. Ya. Entonces, por un lado estaba esa historia de esa casa y por otro lado una historia que yo tomé de Traillén, donde vivían mis abuelos. Mi abuelo tenía una nana, mi abuela, que además trabajaba para un señor que tenía mucha plata en Traillén. Un señor que tenía, y que nadie sabía de dónde había salido. Y él solía pedirle determinadas fechas al año unas cenas especiales para él y su socio. Entonces él se sentaba a la cabecera y a la derecha que le sirvieran comida, plato completo para alguien que no existía. Ya. Y esta señora contaba que ella tenía que servir platos y todo, y después irse. Y a la mañana siguiente retirar los platos, que obviamente nadie se los comió. Claro. Pero cuando te cuentan esa historia y tú eres niño, o sea, tu imaginación explota y el miedo también. ¿Quién era el socio? Tenemos una novela fundamental de la literatura chilena, que es El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Una familia tradicional chilena que tiene una casona derruida donde intentan mantener el legado de su apellido, de su familia. Y el personaje central, el mudito, a veces hasta se fusiona con la casa donde vive en la casona. Bueno, según lo que cuenta Donoso, él escribió esta novela con una fiebre casi al borde de la muerte, con una locura febril, en un proceso, se demoró bastantes años, pero el grueso de la novela lo escribió bajo este proceso. Y este personaje se va cambiando de rostros, por decirlo así, literalmente a veces,
se pone una máscara para hacerse pasar por otras personas. A veces uno cree que es parte de la familia, a veces él mismo cree que es parte de la casa y que nunca va a poder salir. No es propiamente tal una novela sobre casas embrujadas, pero tiene este gótico latinoamericano que habla de la familia tradicional, la vieja sangre, en decadencia. Y es un tema relativamente recurrente en Donoso, la decadencia. Y la casa es una, más que estar embrujada, te atrapa de una forma como casi inexplicable, muy similar a lo de como ocurre en el Ángel Exterminador de Buñuel, donde inexplicablemente no pueden salir de la casa. Entonces toda esta gente que vive en esta casona, en el obsceno pájaro de la noche, tiene la intención de salir en algún momento. El mismo Mudito sale, pero está atrapado en la casa por sus propias obsesiones en realidad. Fíjate que yo creo que Donoso es el gran autor gótico chileno. Ya. El gran autor es el padre del Chilean Gothic. Él toma, en las historias donosianas, siempre está presente la idea de la casa chilena, de la vieja casa colonial, que es esa casa del Valle Central. De adobe, con corredores, y tiene su momento absoluto y magnífico en la que es su obra maestra, el obsceno pájaro de la noche, donde está esta casona, ¿no? Que es donde a ver, ¿de qué se trata el obsceno pájaro de la noche? De partida un novelón gigantesco que tiene prácticamente tres tramas paralelas. Porque está la historia del Mudito. ¿Quién es el Mudito? Que es este personaje que llega a la casa de estos aristócratas, ¿no? Que viven en el sector de la Recoleta. Y él quiere escribir y se emplea por este magnate que le dice, ya ok, tú vas a escribir tu libro, pero vas a ser mi secretario. Entonces entra a la casa de este personaje, de este aristócrata, que se me fue el nombre, bueno, el Alzheimer lo tenemos todo, y se enamora de la mujer de este personaje, y comienza una relación, y descubres ahí, segunda trama, que esta pareja de millonarios quieren tener un hijo y no pueden, y entonces ahí aparece una mujer que es una meica, que de origen mapuche picunche, bruja, y hace un entuerto y se cruza hace un cruce incestuoso, donde la meica se cruza con el millonario y el Mudito con la mujer, pero finalmente todo es parte de una ceremonia que falla. Porque este millonario no quiere ir a la ruca de la meica, que ahí tiene que ser la ceremonia. Entonces es un hechizo que falla, y lo que engendra al boy, que es el hijo de esta pareja, que es un monstruo, que es un imbunche, que es una guagua jorobada que camina en cuatro patas. Entonces ahí viene la segunda parte de la novela, donde le encargan al Mudito encerrar al boy en esta hacienda, ¿no? En esta casa patrimonial gigante, vieja, llena de historias de almas en pena, en la cual el boy es encerrado junto a monstruos que este millonario compra en distintas partes del mundo para engañar a su hijo de que los humanos somos monstruosidades. Entonces hay una mujer que repta, hay un tipo que tiene un solo ojo, es una colección muy Todd Browning, ¿no? Como la película Freaks, pero en una casa colonial chilena, donde hay fantasmas, hay almas en penas, pero también hay monstruos reales. O sea, es una novela, El obsceno pájaro de la noche, una novela de terror, en la cual la casa, esta hacienda, es súper importante y es gravitante. Francisco, dentro de la narrativa chilena... Espérate. ¿Qué fue eso? Sí, parece que ya que estamos hablando de la casa embrujada, hay algo que... Sí, ya nos hemos llenado de moscas. Sí. Es como un símbolo de la presencia de algo sobrenatural. Que de hecho, en John Salisbury antecedo los fenómenos sobrenaturales con moscas. Es un indicio que está muy presente, ¿no? Sí. Que
El Moscón. El Moscón. Sí. Pero dentro de la literatura nacional, ¿alguna otra casa significativa que podamos mencionar? Sí, mira, fíjate que hay una casa que es un relato que es una mezcla, que yo creo que es la mezcla perfecta entre Donoso y Lovecraft, que es en esta novela corta de Hugo Correa, El que merodea en el viento, o El la lluvia, El que merodea en el viento. Sí. Que tiene dos libros con títulos muy sí. parecidos. Donde, claro, es una casa en la zona cordillerana del Maule. Una casa también de campo, pero una casa, no una casona, una casa más bien pobre, en la cual los habitantes comienzan a ser rodeados por una presencia que ellos identifican como el diablo. Y que trata de entrar a la casa. Pero en un giro de anticipación científica, muy Hugo Correa, se descubre que lo que los está merodeando es un astronauta, pues, es un astronauta ruso que termina siendo que fue poseído por una entidad cósmica y que se estrella en la zona del Maule. Y en la literatura infantil, ¿cómo se ve esta casa embrujada, ¿no? ¿Cómo podría aparecer? Yo creo que a los niños les encantan las casas embrujadas y la historia de monstruos. Y si hay algo que podríamos recomendar es Coraline de Neil Gaiman, ¿no? Que parte de una premisa bien simple. ¿Qué pasa cuando una familia se cambia de casa? Y se cambia a una casa que es muy distinta a la casa a la cual estaba acostumbrada la protagonista, que aquí es una chica, ¿no? De 13 años. En la edad en que se deja de ser niño y se convierte en un adulto. Por lo tanto, en la edad en que uno deja de creer en fantasmas. Pero los asume. Claro. Y la protagonista de Coraline asume los fantasmas y los hace presentes. Entonces, claro, acá en Coraline quizás la casa no es una casa viva. No es una casa como la de Mattenson o como la de Shirley Jackson o como la misma mansión Marston de King. Acá la casa es básicamente un escenario. Aquí lo que importa es lo que pasa dentro de la casa. Y cómo estos fantasmas, estos seres que son los dueños de la casa, los dueños originales de la casa, juegan con la protagonista para hacerla madurar y descubrir su lugar en el mundo. Coraline es una típica novela de aprendizaje, pero con elementos macabros, y por eso yo creo que funciona tan bien tanto el libro como la adaptación. ¿Y te acuerdas de Otra vuelta de tuerca? Claro. De Henry James. Otra vuelta de tuerca es también una novela de casa embrujada que tiene este toque finísimo de no saber qué pasa en realidad, si lo que se imagina es real o no, como ocurre con el Orla de Maupassant. La casa sí pareciera estar embrujada, pero lo que realmente aterra ahí son los niños demoníacos, como aparece en la profecía. Son una de las criaturas más aterradoras que hay en la literatura y de paso en el cine. Y esta criada, una criada que es contratada para cuidar a estos niños, que terminan a cargo de su tío, el tío que los deja a cargo de la criada, habían tenido otras criadas, el tío se desliga, o sea, se hace cargo de ellos financieramente, se preocupa de ponerle una institutriz, pero lo abandona en el fondo. Ella, que a todo esto queda enamorada de este tío, siempre tiene la esperanza de que él va a aparecer y tiene unos sueños medio idealizados, queda a cargo de estos niños y en la casa comienzan a haber apariciones que a veces ella cree que son bromas, otras veces poco a poco va convenciéndose de que ocurre algo en la casa. Como digo, la habilidad de la narración recae en que siempre está la duda de si es parte de su imaginación, intención de los niños, o realmente hay sucesos paranormales, apariciones en esta casa. Y la casa de It, porque It conocemos mucho
del payaso. Del después, payaso, sí. principalmente, ¿no? El cine nos ha llevado a verlo desde esa perspectiva, pero tú mencionas, y creo que en la segunda adaptación cinematográfica la casa tiene mucho más prevalencia en la misma historia, ¿no? Claro, Cuéntanos un poco claro, de esta casa literaria. en el pueblo de donde sucede It, que es un pueblo muy parecido a Silent Lot, un pueblo chico en Maine, cerca de Silent Lot, de hecho. Hay mapas del universo King. Está esta casa, que también es una casa abandonada. Y es una casa donde los niños del pueblo sostienen que hay fantasmas, donde ocurrió un crimen hace mucho tiempo atrás, por lo tanto la casa está cerrada y nadie entra. Y la entidad Pennywise, ¿no? La entidad que toma la forma del payaso, pero también es una entidad cósmica. Finalmente It es una novela súper Lovecraftiana, porque estás durante 900 páginas leyendo historias de terror, de maldiciones, de demonios, y finalmente descubre que ese demonio que toma la forma del payaso es un ser que vino de las estrellas. Super Lovecraft. Y en ese sentido, la casa es un portal en Derry, en el pueblo de It, pero un portal físico, porque a través de la casa tú entras a los mundos subterráneos, a las cavernas que hay debajo del pueblo, y esa casa es la que te lleva a la verdad de la entidad cósmica que es Pennywise. ¿Te fijas? También es una casa que te da la respuesta a través del miedo, el lugar donde los niños no pueden entrar, porque ahí está la maldición absoluta. Cuando son adultos, traspasan ese límite y encuentran el camino que los lleva a revelar qué es lo que ocurre en su pueblo. Tenemos también otro tipo de casa, como Casa Tomada de Cortázar, Sí. ¿no? Que tiene otra característica, pero que no sabemos cuál. Claro, Casa Tomada de Cortázar es un cuento bien ambiguo, es un cuento fantástico, ¿no? Es un cuento que nunca queda claro si es un relato de fantasma o es una historia de gente que está de energía viva, de dos hermanos que se quieren en una casa y que no se van, y que finalmente ellos dicen, ¿quiénes son estos extraños que nos están invadiendo? Y claro, y en el fondo tú cuando terminas de leer el cuento, descubres que pasa algo parecido con la película Los Otros, que es la misma idea, que estos dos hermanos, que son los narradores de este cuento de Cortázar, preguntan, ¿están muertos? Y los que la toman, ¿quiénes son los que toman la casa? ¿Los vivos que llegan como nuevos dueños? ¿O en el fondo en el fondo ellos son los que tienen tomada la casa? Entonces, es uno de la gracia de ese relato de Cortázar es que te pone en la duda. ¿Quién es el que verdaderamente toma la casa? Claro. ¿Cómo está estructurado este cuento de la Casa Tomada? Un típico cuento cortasariano narrado en primera persona, donde el que cuenta es uno de los hermanos que está en esta casa, donde te la describe muy bien, donde es curioso porque en el cuento es más importante, la casa es importante, pero también el terreno. Y en la narración es muy importante lo que vale el terreno. En el sentido de la ganancia que pueda. Y de repente comienzan a ocurrir ruidos en la casa. Y se escuchan en la pieza al lado. Y ellos van a ver qué hay. Y no ven quién hace los ruidos. Pero después cada vez es más ruido. Más ruido. Entonces llega un momento en que el narrador dice, nos están invadiendo extranjeros. Entonces también ahí hay una metáfora política muy respecto del lugar de la Argentina, porque además es una casa muy argentina, muy de Buenos Aires, muy de la provincia de Buenos Aires. Es una historia de lo que decíamos un rato, ¿quién es el fantasma? ¿O son realmente fantasmas? ¿O es la casa la que está? Porque también puede ser eso, un cuento que tiene una gracia que tiene hartas interpretaciones. En Salisbury también tomé cosas de Casa Tomada en el sentido de y de la casa infernal también. Una de las cosas que más me gusta del subgénero de la casa embrujada es que la casa está viva. Yo por eso, en las distintas correcciones que hice de la novela, traté de darle descripciones orgánicas a la casa. Yeah. La casa no tenía techo, tenía jorobas, la casa de Salisbury. No tenía columnas, tenía garras. Las ventanas miran como ojos.
la veleta se mueve como cuernos. En una casa gibosa. La casa como entidad. La casa como entidad, exactamente. ¿Y cómo le das esa entidad? Le das adjetivos que salen del límite de lo arquitectónico. Durante la noche anterior, la casa se mostró rebosante de actividad paranormal. Una oscura energía residía en ella. Eufórico ante semejante posibilidad de experimentar en carne propia los fenómenos paranormales, premunido de tecnología especialmente creada para estos menesteres, me dispuse a seguir las energías que han poseído esta casona. No fue complejo llegar hasta un extraño y antiguo maletín. El detector de radiación de campo electromagnético me indicaba con toda seguridad que en su interior estaba la respuesta a tanta actividad maligna. Sin embargo, nunca imaginé que la razón de la posesión de esta casona radicaría en un libro, tal vez el más poderoso de todos cuanto existen. Bueno, Francisco, mira, después de toda esta conversación que hemos tenido en torno a las casas embrujadas, a su origen, a qué es lo que está detrás, también a esta especie de organismo también que podría llegar a ser una casa, antes de que tú llegaras estuve buscando en los rincones, ya que me encargaron de echarle un vistazo al origen de esta posible posesión de la casa. Encontré una maleta. Dentro de esa maleta había un libro. A mí me llamó mucho la atención por las características de este libro. Entonces, dime, de acuerdo a tu apreciación, a tu conocimiento, si este libro a lo mejor puede ser el que esté generando esta energía, que esté generando... Este libro es peligroso. Este libro puede meterte en problemas, pero yo creo que es un libro que te puede dar respuestas, pero no sé si quieras tener las respuestas. Yo no lo sé leer, pero conozco a alguien que te puede ayudar. Yo creo que la única persona que yo conozco al menos que sabe leer este libro, porque yo no lo sé leer y me da miedo leerlo, pero él lo ha estudiado y conoce cómo interpretar estos símbolos. Sergio Fritz, a mí me da susto. Vamos a tratar de entonces mantenerlo un poco alejado, porque este debería ser la causa entonces. Ese libro está vivo y ese libro atrae. Ese libro es un punto nodal. Una vez más, la literatura y los escritores amigos de las letras del terror han colaborado con su sabiduría en este oscuro camino que he recorrido para recuperar la inspiración. Ahora sumo a mi tétrico historial el pasar la noche en una casa embrujada, poseída por una fuerza que está más allá de las estrellas. He llegado hasta acá para encontrar respuestas. Sin embargo, me he llenado de cuestionamientos que me llevan de lleno hasta las barbas del maestro del horror materialista cósmico, frente a frente con Howard Philip Lovecraft.